En este segundo audio, donde quiero seguir profundizando en el concepto de la semilla, de qué va esto de la semilla que uno porta en su interior, para poder profundizar más al respecto, quiero poner esta experiencia personal que me viene acompañando desde mi niñez. Ahora mismo no te sabría especificar exactamente la edad, pero lo que te puedo decir es que desde bien pequeño me proyectaba en esa nada, me proyectaba en el vacío, en la oscuridad máxima. ¿Qué quiere decir esto de la oscuridad máxima? Uno de mis temores, de mi inquietud más profunda en esos momentos como niño, era cuestionarme qué sucedía cuando yo moría. En el momento de morir, mi proyección era de verme en esa nada, cuestionándome que la existencia, la vida, continuaría hasta el fin, hasta el infinito. Era una sensación como de decir, wow, estoy atrapado en el infinito mientras la vida continúa y yo he dejado de existir, de vivenciar esta experiencia. Y esto, que es bastante profundo, cuando uno lo analiza y va hacia la raíz, va hacia lo más profundo de esta sensación, es como que nos vendría a decir que tenemos algún tipo de constructo en nuestra percepción de la realidad, o lo que es nuestra concepción de la existencia, lo que es la vida y la muerte, donde, por la razón que sea, es como que tenemos cerrado el campo existencial más allá de la vida humana. Lo voy a intentar exponer con otro ejemplo. Es muy curioso cómo la estructura humana no está diseñada para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el último aliento de vida uno cree que va a vivir toda la vida, aunque no sea así. ¿Por qué? Porque tenemos los cementerios, tenemos familiares, amigos, vecinos, sea lo que sea, toda persona que se ha estado cruzando con nosotros o nos hemos enterado de cierto acontecimiento que ha llevado a esa persona a morir, nosotros nos percatamos que dentro de la vida nos acompaña la muerte. Pero es como que no lo tuviéramos integrado, como que estuviéramos construidos, por poner algún tipo de concepto, que nos lleva a proseguir, a existir. Las personas mayores, aunque ya estén mayores por la edad, porque estén pasando ya un proceso de enfermedad que los lleva a estar en la cama o en una residencia, que tienen que ser cuidados por otras personas, como tal, siguen viviendo, pero con la proyección de que en un momento u otro van a tener que partir. Pero aún y así, siguen operando según su manera de ser, con sus manías, con todo su constructo interior, ese programa que nos viene, que se nos ha codificado y hace que cada uno sea, pues, se mueva a su manera, sigue funcionando. De esta manera, lo que vengo a decir es que es como si hubiera algún tipo de capa de velo que no nos permite trascender, llegar hasta nuestro punto de origen. Esto es bastante potente porque es como si hubiera algún tipo de capa, de barrera, que no nos permite llegar hasta nuestro punto de origen. ¿Por qué digo esto? Porque si uno observa el relato en el cual uno se puede rodear, sea a nivel de relaciones humanas, en los puestos de trabajo, en los círculos más cercanos donde uno se pueda mover por la razón que sea, o si uno observa la propia historia, cómo venimos, vamos a decir que matándonos entre clanes, entre tribus, después entre civilizaciones, cómo hemos ido conquistando territorios, pero para conquistar esos territorios hemos tenido que, de una forma u otra, exterminar a esas personas, a esas especies que estuvieran en ese lugar. Como siempre nos viene acompañando ese concepto de aniquilar, de matar al otro, al que vemos como diferente, al que observamos
que tiene otra forma de ver la existencia. Y así venimos, portamos encriptado esa sensación como de tener que luchar, de tener que pelear, de tener que batallar para poder ganarnos una parte del terreno, para poder subsistir. Y nuevamente eso lo hilo con ese concepto de la muerte. Es como que venimos encriptados con cierta información que en última instancia no debería ser esa. No debería ser esa sensación de decir, wow, tengo que estar en lucha, tengo que estar compitiendo, tengo que ir a la guerra para poder ganarme mi sustento, mi porvenir, mi permanencia. Si subimos más allá, si damos otro salto más, y nuevamente me lo llevo a lo mundano, cuando uno se encuentra bien con una persona, sea quien sea, venga del círculo familiar, de una amistad, o por las actividades que uno pueda desarrollar, cuando uno se encuentra bien con una persona, con quien sea, ahí no hay guerra, ahí no hay disputa, ahí hay como una sintonía, ¿no? Fíjate en este concepto de la sintonía, es como esa frecuencia, esa melodía que hace que esas dos personas o ese grupo se lleven bien. Y aquí estoy llegando a otro punto muy potente y muy interesante que tiene que ver con lo de la semilla, porque esa semilla que está encriptada con unos códigos determinados está resonando, está generando una frecuencia vibratoria que hace que de una forma u otra impacte en el escenario, en el entorno. Si muchas estructuras humanas están codificadas con unos códigos determinados, esa frecuencia que va a resonar va a acabar impactando en el entorno, en los puestos de trabajo, en la propia calle, en los núcleos familiares. Entonces, en base a esa información, se va a ir, y aquí voy a poner este concepto, contaminando o sanando los entornos. Si mi frecuencia, mi melodía, mi vibración es armónica, de una forma u otra está armonizando el terreno, el entorno, las personas. Entonces, otra pregunta que habría que hacerse es, ¿de qué información está encriptada la semilla que porta el individuo? Y nuevamente vuelvo a dar otro salto que me viene a cuestionar quién nos ha creado como especie humana, quién ha puesto ciertos códigos en nuestra carga genética para que nos estemos peleando. ¿Cómo es posible que en nuestra información celular sigan apareciendo patrones que nos llevan a luchar, a exterminarnos como especie? Entonces, nuevamente, y siguiendo con el primer audio relacionado con la información que trae de sí la semilla que uno porta, habría que observar que ciertos creadores, consciencias, vamos a llamarle de universales, constructos creacionales que están por debajo de esa conciencia mayor, están operando, están moviendo los hilos. Y vuelvo a poner ejemplos. Cuando uno ve películas catalogadas de ciencia ficción, sean Star Wars, Star Trek o Dune y muchas más que hay, se puede observar que esas tramas de esas películas que están, relatando historias de otros planetas, de otros cuadrantes estelares, veremos que también está pasando lo mismo que en la Tierra. Hay guerras, hay disputas, hay conflictos. De esta manera, vuelvo a repetir, el que ha construido este relato existencial, sea en el planeta Tierra y quien crea que hay vida más allá de este planeta, ha inoculado los mismos códigos, estamos repitiendo lo mismo, era tras era. Pero, vuelvo a decir, y por eso me acojo a lo que he dicho al principio, cuando uno es capaz de identificar, y esta es mi percepción, y es mi teoría, mi hilo discursivo, cuando uno es capaz de conectarse con esa nada, con ese vacío,
que en un primer momento genera ese miedo existencial. ¿Por qué? Porque uno se ve sumido en la nada, en el infinito. Cuando uno es capaz de entrar en ese escenario, de sostener esa sensación, desde mi perspectiva, ahí se abre la posibilidad de trascender, de abrir como una puerta y ver que hay más allá. Y si somos capaces de abrir esa puerta, algo me dice que ahí se encuentra el escenario, el constructo, ese reservorio, ese terrario, como si se tratara de un manantial, donde se encuentran esos códigos primordiales, donde se configuraron esas semillas originales, que ahora, por estar sumidos en este plano terrestre tan denso, nos hemos ido, entre comillas, contaminando, sugestionando por el relato que nos viene acompañando, por esa conciencia que ha ido viviendo diferentes experiencias y ahora ha quedado en cierta manera atrapado por este relato. Entonces, desde esta perspectiva, aquí cada uno va a tener que encontrar su fórmula. ¿Y a qué me refiero con el concepto de la fórmula? Que cada uno tiene que encontrar qué resonancia es la que le va a permitir hacer brotar, germinar esa semilla que uno porta en su interior. Desde mi perspectiva, y en base a cómo observo yo mi realidad, considero que es clave desprenderse de ese miedo, el miedo que te limita, el miedo que censura, el miedo que constriñe. Y al liberarme de ese miedo, abro la puerta a la confianza, al confiar. Se podría decir que si la semilla está encriptada con la información original, con lo que uno es en esencia, si yo confío y avanzo, y vamos a decir que ese avanzar está sujeto por la proyección mental creativa, donde desde mi sentir interior proyecto lo que quiero vivenciar, pero más allá de estar esperando el resultado, más allá de estar esperando la conclusión de aquello que he proyectado, está en crearlo y en base a los propios actos, al ir avanzando, eso se va presentando de una forma u otra, se van presentando las circunstancias para que yo pueda acceder a eso que quiero vivenciar. Por eso, en el momento en que me desprendo de esos miedos limitantes y me abro camino confiando en que estoy viviendo la vida que tengo que vivir, desde ahí se van presentando las circunstancias para que pueda vivir aquello que está encriptado en mí. Entonces, así como cierre, si esa semilla, en cierta manera, está encriptada con una resonancia, con una frecuencia que me caracteriza, tengo que encontrar aquellos espacios y entornos que me permitan entrar en resonancia con lo que soy. Si a mí me gusta la comida y la disfruto, la saboreo, ahí estoy entrando en resonancia con una parte de mi esencia. Si me gusta estar en conexión con la naturaleza, eso me va a dar otra vez pistas, me va a permitir abrir ese campo interior donde se encuentran esos códigos. Si me gustan los coches de alto cubicaje, de grandes, con gran potencia, eso también me está dando pistas. Si a uno le gusta la música, nuevamente, la música como tal es una resonancia. Pues lo mismo, en base a la música que escuche, va a activar una resonancia u otra en mí. Por eso, los estímulos externos, todo aquello que de una forma u otra está impactando en mi campo energético, si esa resonancia es desarmónica en base a mis códigos internos, me va a desarmonizar, me va a sacar de mi centro. De esta manera,
y más allá de la concepción de la creación, de nuestro punto de origen, siempre, y me vuelvo a reiterar en este aspecto, que todo pivota en la materia, en esta experiencia terrestre, en esta experiencia carnal. Y es desde aquí, desde esta vivencia, que puedo irme conociendo cada vez más, puedo ir haciendo ese trabajo de reconexión con mi origen. Pues eso, que vaya muy bien.